Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Reseña Butaca. En esta ocasión hablaremos de esta película española El Hoyo. Esta película de Gasther Gaztelu-Urrutia, este director español, cuya película es su ópera prima, es bien interesante en diversas interpretaciones, o en diversas medidas, o en diversos niveles. Por ejemplo, uno de ellos es la excesiva, por decirlo de alguna manera, que si bien no lo es tanto, pero para un público acostumbrado a no ver este tipo de películas, es un estilo gore, en donde vamos a ver sangre, donde vamos a ver partes humanas, vamos a ver personas comiéndose entre ellas, vamos a ver este tipo de cuestiones que normalmente no vemos en un cine más habitual y que puede hacer que el espectador se sienta, en vez de ser atraído hacia la película, hacia la cinta, que pueda rechazarla en algún momento dado, inclusive pudiera sentir algún asco, pudiera sentir algún vértigo, etcétera, etcétera. Entonces esta película, para empezar, en esa temática quizá no es para todo público, pero creo lo fundamental de la película no es tanto esta exageración, si pudiéramos llamarla así, que no lo es tanto, pero esta representación de el último estadio del ser humano, de forzarlo o de acorralarlo de tal manera que su única manera o su única opción para poder sobrevivir es comerse entre ellos mismos, es lo que nos va a dar esta premisa de la película. Ellos están en una plataforma o en un hoyo donde mes con mes van cambiando de niveles. Es un hoyo o una plataforma que tiene más de 200 niveles, donde van a estar personas encarceladas voluntariamente o por algún tipo de crimen que hayan cometido, y dándoles únicamente la opción de poderse llevar un objeto o algo para que puedan vivir el resto de la condena o del tiempo que hayan convenido estar ahí. Entonces esta situación es muy sencilla. Simplemente los del piso número 1 van a tener comida abundante y sobre todo es una comida muy bien preparada profesionalmente, y los de los últimos pisos pues simplemente van a recibir pues las sobras o inclusive absolutamente nada. Entonces es un poquito o una comparación quizá de los niveles sociales que puede ver en cualquier, valga la redundancia, en cualquier sociedad, donde los de arriba o los que tienen mayores oportunidades normalmente no solo aprovechan, sino inclusive consumen de más, dejándole a los que están o estamos abajo, dejándoles únicamente las sobras para poder sobrevivir, o algunos inclusive no pueden sobrevivir. Entonces la película va a ir en todo momento de estos personajes que van a ir luchando por esta supervivencia y van a ir mencionando, van a ir pensando, van a ir reflexionando sobre la verdadera importancia de la vida y hasta qué punto estando ahí pueden aprender nuevas cosas, hasta qué punto pueden llegar ellos a cometer ciertas cosas. Cuando entran los nuevos y están en un piso más o menos muy cercano arriba, pues no les va tan mal y pueden consumir de lo que tienen ahí, pero cuando les toca en un piso de los de hasta abajo, pues tendrán que arriesgarse a perder la vida o ellos hacerse cargo de otro para que puedan consumir a un ser humano y puedan así pues sobrevivir. Entonces aquí lo interesante es que es democráticamente la decisión de ir cambiando de pisos, es algo bastante aleatorio, pero no es como pudiéramos pensar de los de arriba siempre arriba y los de abajo siempre abajo, sino que aquí van cambiando constantemente. A veces toca arriba, a veces toca abajo, como dijeran por ahí, con la rueda de la fortuna. Entonces vamos experimentando y vamos viendo el reflejo de las personalidades de los personajes, que cómo van reaccionando ante las situaciones de opulencia, o si no bien no es una opulencia, pero pues sí de una mejor oportunidad de obtener ciertas cuestiones, y de los que están abajo, que normalmente la mayoría simplemente ven por sí mismos y por sobrevivir.
pero se dan cuenta, o es lo que pretenden, de que si pueden racionar la comida, pueden hacer que todos coman y que puedan en un momento dado sobrevivir, pero es bien difícil porque el egoísmo que tienen no solamente los de arriba, sino los de abajo, pues aprovechan en el momento en donde estén para poder comer y poder pues seguir adelante con su vida, y si tienen suerte algún día salir de esa prisión. Se antoja minimalista la película y pareciera de bajo presupuesto inclusive, porque simplemente es nada más dos niveles. Inclusive la película sí fue hecha, en su estructura únicamente están construidos 2 niveles y parecieran que son, vuelvo a repetir, más de 200, pero inclusive esta película ganó efectos especiales precisamente por esta plataforma que baja y que sube y que nos hace creer que efectivamente hay muchísimos más pisos, ¿no? Entonces es como que en cuanto a efectos especiales, en cuanto a futuros distópicos, en cuanto a inclusive la imagen, es bien interesante de comparar esta película, o no de comparar, pero sí podemos ver referencias, por ejemplo, a Mad Max, podemos ver referencias a Blade Runner, o inclusive una película por ahí de los años 90, El Cubo, donde eran espacios muy reducidos y, vuelvo a repetir, se ponían en juego y se ponían como al máximo las actitudes y las aptitudes de las personas para ver cómo resolvían ciertas cosas y cómo actuaban ante ciertas circunstancias donde tenían que decidir si vivir o morir de alguna u otra manera. Entonces esta película, vuelvo a repetir, es bastante escalofriante en ese aspecto. Nos sentimos encerrados todo el tiempo y a veces incómodos por estas cuestiones escatológicas, inclusive pues del mismo hecho de ir al baño o de tener heces en los alimentos, como el hecho de tener que cortar heridas o tener que cortar pedazos humanos para sobrevivir. Pero creo que, si bien el director ha dicho que no quiere hacerlo como una crítica social a los niveles económicos o de la sociedad, sino simplemente como ver el hombre que a veces está arriba, a veces está abajo, y cómo puede reaccionar de la mejor manera, y que se dé cuenta que si nos ponemos de acuerdo y si es una sociedad ordenada y equilibrada, todos podemos comer de la misma manera, o de una manera menos disparada entre sociedades, ¿no? Donde unos comen hasta quedar hartos, hasta quedar completamente saciados, y otros no tienen la oportunidad ni siquiera de comer. Entonces, en esta película es bien interesante, bien recomendable. También está en Netflix, sin ser una producción de Netflix propiamente, sino fue comprada para su distribución. Estuvo por ahí en algunos festivales, tuvo bastante buenas críticas, sobre todo, vuelvo a repetir, en las cuestiones de efectos visuales. Creo que las actuaciones también son bastante interesantes, bastante buenas, y es una película difícil, no es para todo público. Está bien dividido, los que les gustó, un 50%, otro 50% los que no les gustó, y sobre todo creo que el final es el que da más lugares a interpretación. De hecho, el mismo director no quiso dar como una versión o su versión de cuál es el final o de qué trata o explicarlo, sino lo dejó completamente abierto y no quiere dar una aseveración, porque es para que cada quien pueda entender si lo que uno piensa ese es el final o es otro. O sea, cada quien decide cuál es su mejor final, o realmente se acaba la película o no acaba ahí. Entonces es como elección del espectador. Entonces es un final abierto, y también por eso a veces muchas personas no les gustan este tipo de finales, porque no concluye y queda esa espinita de ay, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? O si hicieron esto, no hicieron el otro. Entonces esta película así nos vamos a quedar hasta el final, pero creo que todo el desarrollo, toda la técnica con la que fue construida, las luces, la iluminación, el entorno, vuelvo a repetir, creo que el arte que maneja la película, las construcciones, la producción, es bastante bueno. Creo que es muy minimalista, pero vuelvo a repetir, no por eso creo que haya costado muy, muy económica. Creo que tiene un fuerte recurso económico, pero eso ayuda a que la construcción de la historia, que la construcción de los personajes vaya de acuerdo a lo que están viviendo en ese momento.
La música también en los momentos de tensión, en los momentos clave de la película es atinadamente correcta y que nos van a hacer sentir esos momentos de tristeza, esos momentos de claustrofobia, esos momentos a veces hasta de risa en determinados momentos y hasta de esperanza. Pues esa es la reseña de la película El Hoyo, esta película española que tiene poco tiempo que se estrenó en Netflix, que ha sido muy comentada y que bueno, si pueden y tienen la oportunidad de verla, háganlo, que no se van a arrepentir. Pues muchas gracias por estar de nueva cuenta en esta reseña Butaca. Como siempre les recuerdo, vean mucho cine, de toda clase de cine, y que bueno, que pasen una excelente semana. Chao.